Yo creo que la raíz de la confusión es respecto de qué es el liberalismo. Porque muchos liberales piensan que ser liberal es un modo de vivir la vida. Es decir, piensan que hay una actitud de ser liberal. Pongo un caso que es más bien de Argentina, pero quizás lo conozcan. Hay una persona que es muy amigo nuestro, Javier Milei, economista, está en todos los programas de la tele y a veces se vuelve un poco loco y entonces, perdón por la palabra, pero dice, estos políticos de mierda. Entonces hay algunos liberales que dicen, eso no es ser liberal, como si ser liberal fuese una manera de hablar. No, ser liberal es un enfoque sobre cuáles son las funciones del Estado que remite a un Estado mínimo. El resto, si a mí me gusta cierto tipo de sexualidad u otra, si yo hablo con tal o cual palabra, si a mí me da asco cierta acción o no, eso está totalmente por fuera de lo que es una filosofía política. Pero si tú escribís un libro donde 48 veces decís la palabra sodomita para referirte a los homosexuales, lo ves como un trastorno, como algo que está mal, definitivamente no te llames libertario. Llámate conservador, llámate lo que te dé la gana, pero no vayas por la etiqueta de libertario. ¿Y qué pasa? Que en Argentina y en el Cono Sur, mucha gente que ha llegado al libertarianismo por estos dos señores, luego lo acusan a uno de uno no ser el verdadero libertario. Entonces, ¿en qué momento el libertarianismo está perdiendo el norte, donde la gente cree que solo las libertades económicas tienen que ser defendidas? O sea, eso... Es decir, a nosotros, por ejemplo, se nos acusa de que como estamos en contra de la ideología de género, nosotros nos queremos meter en la sábana de la gente. Nada más falso que eso. Nosotros reivindicamos el derecho a la intimidad que tiene la gente, a no ser molestada por sus opiniones y por sus gustos sexuales. Ahora bien, lo que la ideología de género plantea no es eso. Lo que la ideología de género plantea es, por ejemplo, la obligatoriedad de percibir a otra persona como ella se autopercibe. Por ejemplo, se habla mucho de la nueva izquierda. Hay gente que dice, bueno, hay una vieja izquierda. ¿Qué es la izquierda? ¿Es lo mismo liberalismo que izquierda? Y si no es lo mismo, de repente la izquierda se apoderó del término liberal. Entonces ahora hay un montón de liberales en lo económico que se han vuelto progres en lo cultural porque están confusos. ¿Cómo funciona esta dinámica? Pero a mí no me importa que se escriban cosas como estas, a mí no me importa que haya neonazis en el mundo, pero si tú escribís un libro donde 48 veces decís la palabra sodomita para referirte a los homosexuales, lo ves como un trastorno, como algo que está mal, definitivamente no te llames libertario, llámate conservador. Llámate lo que te dé la gana, pero no vayas por la etiqueta de libertario. ¿Y qué pasa? Que en Argentina y en el Cono Sur, mucha gente que ha llegado al libertarianismo por estos dos señores, luego lo acusan a uno de uno no ser el verdadero libertario. Entonces, ¿en qué momento el libertarianismo está perdiendo el norte, donde la gente cree que solo las libertades económicas tienen que ser defendidas? Bueno, efectivamente, el liberalismo por definición debería estar en las antípodas de la ideología de género. Sin embargo, muchos ignorantes, vuelvo a la palabra, con mayúscula y en negritas, solamente abrazan de la tendencia de la ideología liberal la economía de mercado, que confirmadamente funciona mucho mejor que la economía dirigida. Pero en materia cultural, tanto sea por ignorancia, por pereza mental o por corrección política, que es una suerte de condicionamiento muy fuerte en muchos comunicadores, no se meten contra la ideología de género, son funcionales e incluso la difunden, siendo que la ideología de género atenta contra la libertad y es una ideología de inspiración estatista, porque la ideología de género funciona en tanto y en cuanto el Estado la avala. Por eso cuando un liberal de alguna u otra manera consciente de la ideología de género, está contradiciendo sus propios fundamentos. Miren, el liberalismo puede ser entendido básicamente como una filosofía política que procura la reducción al mínimo posible de la influencia del Estado sobre la vida civil, sobre la vida de la gente de a pie. Eso es el liberalismo. Es decir, la reducción al mínimo posible de la injerencia del Estado en la vida de sus ciudadanos. Si esto es así, la ideología de género nunca puede ser apoyada por un liberal, porque está a la vista, es decir, es una cuestión empírica, que no hay ideología de género sin estatismo, es decir, sin una ampliación progresiva del Estado, un Estado cada vez más presente incluso en las sábanas de la gente. Es decir, a nosotros, por ejemplo, se nos acusa de que como estamos en contra de la ideología de género, nosotros nos queremos meter en la sábana de la gente, nada más falso que eso.
nosotros reivindicamos el derecho a la intimidad que tiene la gente, a no ser molestada por sus opiniones y por sus gustos sexuales. Ahora bien, lo que la ideología de género plantea no es eso. Lo que la ideología de género plantea es, por ejemplo, la obligatoriedad de percibir a otra persona como ella se autopercibe. El Estado te dice, vos tenés que empezar a percibir a Juancito como Juana, porque Juan dice que ahora es Juana, y si vos no lo tratás como Juana, sos un homofóbico, un transfóbico, y ahora te la vas a ver con el Estado, porque para eso estamos. Y encima te vamos a sacar a vos impuestos para pagarle a Juancito su implante de mamas, para pagarle a Juancito sus hormonas y para pagarle la rebanada de genitales que necesita para pensar que es una mujer. Eso es la ideología de género. Entonces, ¿hay ideología de género que no implique la intervención del Estado? No. Si no fuese por la intervención del Estado en los bolsillos y en la cabeza de la gente, la ideología de género sería un total absurdo, un club de tontos que se autoengañan, nada más. La ideología de género atenta contra la libertad religiosa, contra la libertad de expresión, contra la libertad científica, contra la libertad política. Entonces, realmente es insólito, inaudito, que haya sedicentes liberales que no se den cuenta del peligro y la contradicción en la que incurren. Quiero sumar algo muy concreto. Yo creo que la raíz de la confusión es respecto de qué es el liberalismo. Porque muchos liberales piensan que ser liberal es un modo de vivir la vida. Es decir, piensan que hay una actitud de ser liberal. Pongo un caso que es más bien de Argentina, pero quizás lo conozcan. Hay una persona que es muy amigo nuestro, Javier Milei, economista, está en todos los programas de la tele y a veces se vuelve un poco loco y entonces, perdón por la palabra, pero dice, estos políticos de mierda. Entonces hay algunos liberales que dicen, eso no es ser liberal, como si ser liberal fuese una manera de hablar. No, ser liberal es un enfoque sobre cuáles son las funciones del Estado que remite a un Estado mínimo. El resto, si a mí me gusta cierto tipo de sexualidad u otra, si yo hablo con tal o cual palabra, si a mí me da asco cierta acción o no, eso está totalmente por fuera de lo que es una filosofía política. Y además de lo que dice Agustín, que los nuevos liberales se escandalizan por la forma, nosotros hemos acuñado un término que ha sido bastante exitoso en muchos lugares, que es una nueva camada de pseudo-liberales, a los cuales nosotros llamamos liber progress, porque son liberales en lo económico y progresistas en el resto de las cosas. Cultural, claro. Exactamente. Y no solamente se escandalizan por la forma, sino que, por ejemplo, si yo digo que la homosexualidad es una conducta confirmadamente disvaliosa y para decir tal cosa me apoyo en un montón de datos científicos, como por ejemplo están en el libro, eso no me convierte a mí en un antiliberal, porque yo no estoy diciendo el Estado no debe permitir la homosexualidad. Tiene que permitirle y resguardar el derecho a la intimidad. Lo que yo estoy diciendo es una conducta insana. Es como, por ejemplo, salvando la distancia, el tabaquismo. Es una conducta confirmadamente insana. Ahora, el Estado no puede prohibirle a una persona que fume. Pero eso no me convierte en antiliberal, en llamar las cosas por su nombre. Y encima apoyándonos en la ciencia. Ahora, los que fuman no deberían, si el fumado se convirtiera en un derecho constitucional, no deberían pedirle al Estado que le regalen sus cigarros. Ese es el punto. Exactamente. Ese es el punto. Muy bueno, muy buena tratamiento derivado de las enfermedades del... Claro, hablemos de derechos constitucionales. Derecho constitucional, derecho al transporte. Derecho a la libertad de tránsito. Libertad de tránsito, libertad de prensa. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de culto. Ok, si hay libertad de tránsito, yo no me veo por qué tengo que pedirle al Estado que me dé un carro, un automóvil, que me lo subsidie. Si hay libertad de prensa, yo podría decirle al Estado que me financie este estudio y las cámaras, y etcétera. Si el aborto, que no lo es, yéndonos un poquito del aborto, sí, fuera un derecho constitucional, ¿por qué yo, que no estoy a favor, debería pagar para que se subsidie? Mirá, todos estos derechos que ustedes han ido mencionando, todos han sido violentados por la ideología de género. Incluso derecho a circular. Te pongo un caso que lo conoce mucha gente, el de Hazte Oír. Hazte Oír es una fundación española, sacó hace más o menos 1 año y medio, 2, un autobús de color anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Y la justicia española encontró que eso era un crimen de odio. Entonces, ¿qué hicieron? Un juez a las 24 horas agarró y ordenó que sacaran de circulación el autobús, es decir, le violentaron el derecho a circular con libertad,
y le violentaron el derecho a opinar y a expresarse, porque ese autobús estaba expresando algo, y algo que encima es confirmadamente cierto por la ciencia biológica. De modo que, y en el caso del aborto, hay dos cuestiones. Una, por supuesto, está el tema del aborto, que es cierto, cuando se legaliza se hace gratuito, es decir, gratis para la persona que va y se hace un aborto, porque el resto tenemos que pagarlo. Además de eso, en muchos países como la Argentina se intentaba, se violenta el derecho de objeción de conciencia, porque los médicos que no quieren hacer abortos son puestos en listas negras por el Estado, y eso estaba previsto en la Argentina, por ejemplo. 5 años de cárcel en el proyecto de ley. 5 años de cárcel, y encima de todo hay algo más importante, que es que la vida, derecho constitucional en la Argentina, la vida del ser humano por nacer está resguardada por pactos internacionales, que en nuestro país tienen rango constitucional, digamos, pasa por encima de eso también. Entonces, digamos que la ideología de género violenta cualquier tipo de norma liberal, derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad. Ahora vamos a ver entonces, una anatomía del liberprogre, que viene a ser la desviación izquierdista del libertarianismo, ¿no? Sí, digamos, un liberprogre es lo que en Estados Unidos Rothbard, Rothwell, Deist entienden como un libertario nihilista o como un libertario modal. El término modal significa un libertario por moda. Es decir, es la persona, ese es el libertario que representa todo el mainstream cultural izquierdista. Básicamente, creo que es una buena definición. Todo el mainstream cultural izquierdista, tú lo ves en eso que llamamos nihilo libertario, liberprogre o libertario modal, como lo va a mencionar Rothbard. Y yo he venido, digamos, haciendo una compilación de esas características a partir de estos textos, pero a partir también de esos referentes que nosotros hemos denominado como liberprogres. Te voy a mencionar algunas. Anticristianos. Es decir, ellos se pueden decir muy ateos, librepensadores, pero realmente son anticristianos. Y tú lo notas no solo porque atacan a los cristianos, sino además porque rinden algo que Rothwell llama paganismo. O sea, ellos tienen un culto hacia la naturaleza. Son anticristianos, pero en todo lo demás creen en cualquier tipo de cosa rara o estúpida, digamos. Y esto lo va a decir Chesterton, ¿no? El que deja de creer en Dios cree en cualquier cosa. Y tú ves cómo hay libertarios que son anticristianos, pero creen en la Pachamama. Otra característica que uno encuentra es que estos libertarios son tecnofílicos, Agustín. O sea, estas son personas que no son críticas sobre los avances tecnológicos. Es más, tuvo que venir Miklos Lukács, un conservador que leyó Las bondades del pesimismo de Scruton para informarnos a todos, venga, tienen que dejar de ver el vaso medio lleno para que lo miren medio vacío y entiendan que los grilletes o la esclavitud en estos momentos puede venir o viene a menudo de la mano de la tecnología. Entonces, estos libertarios modales o liberprogres son optimistas y progresistas, pero tienen un optimismo mal entendido, o sea, no es un optimismo realista y crítico, sino un optimismo que no tiene, digamos, asiento en ningún fundamento. Entonces, estas personas no ven que la esclavitud puede venir y viene, como es el caso de China, con sistema de crédito social y todo lo que conocemos, de los grandes desarrollos tecnológicos. Hoy lo vemos con la Agenda 2030, el Internet de todas las cosas, las ciudades inteligentes, el 5G, el 6G, etcétera. Entonces, es un llamado para que esos libertarios tecnofílicos y transhumanistas traten de ver el vaso medio vacío, o sea, que realmente sean un poquito críticos y que no todo lo que te venden como desarrollo e innovación capitalista es la panacea. Otra característica de ellos es que promueven las antinormas culturales. No tiene eso nada que ver con libertarismo, Agustín. O sea, si tú eres libertario, no necesariamente tienes que apoyar todo tipo de antinormas culturales. Y aquí tú ves otros libertarios, de estos liberprogres, que te dicen, no, es que lo normal no existe. O sea, casi que defienden la libertad de Foucault, ¿no? O sea, todo es dominación, todo es opresión, todo es construcción social. Entonces, que dicho sea de paso, no han leído tampoco a Foucault, se les impone como mainstream nada más. No creo que les dé mucho para leer a Foucault tampoco. No, han recibido una intuición y ya está, digamos, culturalmente una intuición y ya está.
Ahora, otro de estos, Liber Progress, también me salió con la cuestión de que, no, es que los cuerpos intermedios pueden destruir también al individuo. Entonces, ¿qué clase de individuo es el que ellos quieren? ¿Sí? O sea, un nuevo hombre o algo parecido, porque es que el ser humano no vive en un vacío sin cultura, sin tradición, sin familia y sin nada. Entonces, cuando tú me dices, no, 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 es que los cuerpos intermedios son malos porque los cuerpos intermedios también pueden oprimir al individuo. Bueno, entonces, ¿tú con qué quieres dejar al individuo? O sea, imagínate peor, atomizado, aislado, roto. ¿Cómo te puedes enfrentar al Leviatán y a todo lo demás? Otro punto interesante, este lo puedes abordar tú más concretamente, es como te he dicho, el Liber Progre es básicamente mainstream cultural de izquierda, ¿no? Salen con el cuento del feminismo liberal, ¿no? Ya nadie les pone cuidado porque no tienen nada de valor que aportar, ¿no? Y siguen repitiendo el mantra economicista que todo el mundo se lo sabe de memoria porque es que es facilísimo. Y entonces para renovarse dicen, no, yo ahora me voy a pintar el pelo y demás, y esto es feminismo liberal, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves ese del feminismo liberal? Mira, yo agregaría un punto más, a ver, porque he anotado muchas cosas, estoy anotando una más, bien, que la voy a decir al último. Vos has dicho, bueno, son anticristianos, efectivamente, son anticristianos no solamente porque después terminan rindiendo culto a la Pachamama o sumergidos en ritos indigenistas para sacarse fotos y subirlas a Instagram, sino porque además jamás se meten con otras religiones. Así ¿Te es. imaginarás, por ejemplo, a ver, todo vale a la hora de burlarse, por ejemplo, de un símbolo cristiano, todo vale. Ahora, yo nunca los vi burlarse, por ejemplo, de un símbolo judío. Yo no tengo nada de que burlarme de los judíos, no tengo absolutamente nada contra ellos, pero digo, bueno, a ver si estos tipos son tan antimísticos, porque son además, a veces se reivindican randianos, ¿qué pasa ahí, no? O sea, hay como un encono muy particularizado. Es una sola religión la que está bajo su foco. De hecho, suelen ser partidarios, por ejemplo, de la inmigración sin ningún tipo de control, que termina, digamos, llenando a países ilustrados, según sus cánones, de bárbaros, según sus propios cánones, como por ejemplo, bueno, comunidad musulmana, islámica, ¿no? Y sobre eso ellos no tienen absolutamente nada que decir jamás, porque su único encono real es con la religión fundante de Occidente, básicamente. Decía la contraparte, no estoy segura si es que fue Nicolás o Agustín, que son marxistas maoístas, las autoras de las luchas, digamos, de las causas LGTBI feministas, ¿no? Me sorprende mucho, de verdad que de Nicolás no, pero de Agustín Laje, un reconocido ex liberal, diría yo, no sé si es que continúa él considerándose liberal, que se olvide de tantos liberales y personas defensoras del libre mercado como son McCloskey, Rothbard, por Dios, el padre del anarcocapitalismo, Ian Vázquez del Cato Institute, liberales peruanos como Gersi, Bullard, Federico Salazar. Todos han defendido las causas feministas y los derechos LGTBI. Mira, yo te diría un par de cosas. Número uno, hay que releer a Rothbard y no un solo Rothbard. Tenés que leer al último Rothbard engañado por la New Left. Y ustedes se parecen bastante a esa New Left que le sacó gente a Rothbard. Y después incluso Rothbard, en uno de sus últimos años, hace un modelo psicológico que bien encaja con ustedes. Te lo sugiero que lo leas, te puedes ver frente a un espejo hermoso. En Mises, lean a Mises nuevamente, lean a Mises sobre la familia y sobre su concepción natural del sexo, ¿sí? Porque él en el año 22 ya advierte y ya ve que el socialismo va a tomar estas banderas, desnaturalizando la naturaleza sexual. Y eso está completamente explícito allí. Pueden leer también a Herbert Marcuse, que habla de liberación y a quien Hayek le va a responder con libertad, que no es exactamente lo mismo. Ustedes no están hablando de libertad en términos austríacos, sino de liberación sin darse cuenta, haciéndole el juego a la escuela de Frankfurt. ¿Por qué los libertarios, hermano? Sé que te siguen muchos, pero también hay un fuerte grupo que no te quiere, los libertarios más recalcitrantes y seguidores de tú ya sabes quién. No hay que darle luz. Entonces,
¿por qué esos libertarios pueden servir más a la causa progre? O sea, preferirían meterse un balazo en la cabeza antes que aliarse con los conservadores. Los conservadores nunca, con el progre podría ser. Son libertarios en un asunto económico, pero en asuntos culturales son progresistas. ¿Cuándo los has visto, por ejemplo, defender el derecho de los padres de familia a negarse a que su hijo reciba educación sexual integral, por ejemplo? Nunca. ¿Cuándo los has visto pronunciarse por las libertades religiosas de algún pastor o sacerdote que ha sido censurado por el Estado? No son temas que les importen. Ellos prefieren más bien levantar las banderas LGBT que representan en este momento ya no una orientación sexual, y esto tiene que quedar claro, representan una ideología política que en este momento incluso se utiliza para expandir el poder del Estado. Ellos están mucho más dispuestos a ponerse la banderita LGBT que a defender a las víctimas del estatismo que se ha pertrechado en distintas áreas de la sociedad en el nombre del LGBT. Muchas veces se piensa, no, bueno, que los libertarios en verdad sí hacemos bien de estar del lado del progresismo y no sé qué. Bueno, mira, ya hace mucho tiempo Rothbard habló de esto, ¿sí? Cuando él cometió el gravísimo error de haber pensado que era viable una alianza entre los libertarios y la nueva izquierda, y se vio totalmente absorbido por la nueva izquierda y vio cómo todos sus cuadros libertarios jóvenes quedaban encantados con las ideologías izquierdistas. O sea, perdió una batalla cultural en ese sentido. Y entonces él se salió del Partido Libertario, se salió de ahí y escribió un artículo sobre los libertarios modales, así es como él le llamaba. Por moda sería, ¿no? Libertarios por moda, más o menos, ¿no? Sí, exacto, libertarios por moda. Lo que él escribe es lo siguiente, dice, el libertario modal es ocurrente y está bien empapado de la teoría libertaria. Sin embargo, no tiene ni idea, tampoco por lo demás le preocupa, de historia o cultura, de la situación política o de los asuntos internacionales. Su cultura libresca proviene del género de ciencia ficción. Pensá en Ayn Rand, ¿no? O sea, toda esa cuestión casi onanística que se tiene con la rebelión de Atlas. A eso se está refiriendo. Pero el libertario modal no es necesariamente ateo, pues si alguien en una reunión libertaria dice que es una bruja o un devoto del poder del cristal u otras tonterías de la New Age, será tratado con gran tolerancia y respeto. Entre paréntesis, esta chica a la cual vos te referías recién vive subiendo, me han mostrado, porque ella me tiene bloqueada, pero me viven mandando por WhatsApp, mira lo que subió hoy, y nos morimos todos de risa porque sale ella haciendo algún conjuro a la Pachamama. Y dice así. Entonces, fíjate que Rothbard nos hace en ese momento, que es la década del 80, una radiografía perfecta. Y esa radiografía corresponde a esos libertarios que vos hoy te referís, que son progresistas. No es que están más inclinados a aceptar una transacción con el progre, es que son progresistas. A tal punto son progresistas que ya es insostenible el libro Cómo hablar con un progre, porque todo el mundo dice, pero si su autor es progresista, a tal punto que se le ha modificado en algunos países el título y ahora se llama Cómo hablar con un izquierdista, para que te des una idea. Ellos se han autodenominado los socios fundadores y presidentes honorarios del Club Libertario. Entonces, ellos son los que te dan el carnet. El carnet, ¿no? Sí. Ellos te dan el carnet, entonces ellos son los que te dan y te quitan el carnet. Si vos decís algo en contra de la ideología de género, perdiste tu carnet libertario. Si vos decís algo en contra de la Agenda 2030 y el poder globalista, ya perdés tu carnet libertario, porque ellos, que no tienen idea de relaciones internacionales, como decía Rothbard, ni de historia, no tienen ni idea de cómo se está cocinando el poder en este momento en el mundo. Entonces les suena que eso es conservador.